Muy buenas tardes, amigos y amigas. Ya ahora sí estamos por aquí en el live, este segundo conversatorio del ciclo de conferencias y conversatorios online, Junio Afro-Venezolano. El día lunes, 1 de junio, tuve la oportunidad de iniciar este ciclo de experiencias, de conversatorios. Y bueno, la amiga Maybe Hugueto dejó su clase, ya está disponible en YouTube y aquí en IGTV. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando con Fidel Rodríguez Velázquez, antropólogo. Él va a presentarnos una reflexión y un análisis histórico. Su propuesta tiene como nombre Africanos en las Américas durante la temprana etapa moderna, época moderna, agencias, tráfico y resistencias. Es un placer, ¿verdad?, poder contar con la colaboración de Fidel. Fidel estudió, fuimos compañeros en la Universidad Central de Venezuela y actualmente él está optando por doctorado, estudiando doctorado en la Universidad Católica de Río de Janeiro. También forma parte del laboratorio de investigaciones de las conexiones atlánticas. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para compartir con Fidel su conocimiento. También él proviene de una isla del Caribe venezolano, entonces vamos a estar hablando sobre esa construcción histórica de las relaciones Atlántico-Caribe, ¿sí? En esta discusión sobre la modernidad y el aporte afroafricano y qué significó estos encuentros y desencuentros culturales. También cómo esto ha sido representado en la historiografía y cómo se enseña, ¿verdad? Cómo también hacer un análisis crítico de la enseñanza de la historia y sobre todo de estos periodos históricos tan extensos que muchas veces desconocemos. Entonces, bueno, vamos a ingresar a la conversación con Fidel. Él nos va a estar exponiendo unos puntos muy, muy, muy importantes de lo que ha sido y también sus proyectos que tiene en mente de comenzar. Entonces, bueno, bienvenido, Fidel. Vamos a hacer primero la confirmación del audio, ¿todo bien? Eh, Hola César, ¿me escuchas bien? bueno, ¿Todo bien? y buenas tardes, Fidel. Haciendo tu presentación, sí, para tener el tiempo disponible, complacido de que te unas a la conversación. Y bueno, dar inicio a esta segundo conversatorio, este ciclo de ponencias, de conversatorio, y exponer esas temáticas, ¿verdad? Al final podemos hacer una revisión de las preguntas, de los comentarios, y bueno, esta exposición va a ser descargada, la voy a poner en mi canal de YouTube también y aquí en IGTV. Entonces, un placer, Fidel, bienvenido. Sé que es un tema bastante extenso, pero bueno, vamos a comenzar con esas relaciones, ¿verdad?, históricas y cómo podemos comprender esa gran extensión de tiempos y de realidades históricas a través de la historia y de la investigación. Sí, César, bueno, primero felicitarte, ¿no?, por esta iniciativa que estás teniendo con este ciclo de conversatorios que has llamado Junio Afrovenezolano, ¿no? Yo creo que es una Sí, temática altamente relevante y digamos que justo en estos momentos donde se debate con mucha fuerza el tema del racismo, con lo que pasó recientemente en Estados Unidos, con lo que pasó recientemente también aquí en Brasil. Entonces yo creo que es un espacio pues, importante para debatir, para intercambiar algunas ideas sobre estos temas que sobre todo pues, en muchos lugares de América Latina, especialmente en Venezuela, creo que tú y yo en algún momento de los trabajos de campo que hicimos en Margarita estuvimos debatiendo sobre estos temas, ¿no? Que básicamente pareciera que en Venezuela hay varias cosas, ¿no? Una negación a la existencia del racismo, ¿no? Desde exacto. algunos sectores en Venezuela se niega el racismo exista, hay un discurso muy fuerte orientado a hablar del mestizaje y desde Sí, esa perspectiva básicamente han venido pues sistemáticamente invisibilizando cosas como el racismo y la presencia incluso de los afrovenezolanos en todos los espacios, ¿no? Cuando uno sí, revisa los y en espacios el libro. de la universidad, cuando uno revisa los espacios políticos, cuando uno revisa las instituciones públicas, básicamente bajo este discurso de no existe el racismo en Venezuela,
lo que se ha hecho es como invisibilizar la existencia de una práctica que en el fondo es una práctica racista. También tenemos ese mismo problema, lo podemos pensar en perspectiva histórica, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos con una historia venezolana o con una historiografía venezolana que sistemáticamente también ha excluido a los africanos y la presencia de los africanos y los afrodescendientes de nuestra historia. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el gran hilo conductor de esa historia y de esa historiografía, la presencia de africanos y de sus descendientes en nuestra historia está como resumida a una figura medio caricaturesca, es decir, alguna rebelión de... Es decir, básicamente cuando pensamos en esa historia nacional, la participación de los africanos es esa, o una rebelión de algún esclavo en algún lugar. Entonces, yo creo que es importante empezar en espacios como estos a discutir estos temas porque es importantísimo desmontar esta idea, esta imagen, de la cual el africano, lo mismo acontece también básicamente con los indígenas, es decir, pensar indígenas y africanos solamente como algunos grupos que se resistieron y que hicieron algunas revueltas como contra España. Uno revisa, por ejemplo, una célebre historia de Venezuela, que fueron la historia de Venezuela que escribió Guillermo Morón. Cuando uno revisa en su primer tomo, en sus primeras cinco líneas, lo que hace decir es básicamente ni africanos ni indígenas aportaron nada a la venezolanidad, por tanto, para nosotros pensar una historia de Venezuela solamente tenemos que pensarla desde los aportes de la hispanidad. Entonces, básicamente, una historia nacional que ha sido configurada en los últimos 60, 70 años desde el poder como una historia que excluye sistemáticamente a indígenas y africanos, por supuesto que va a tener sus consecuencias, ¿no? Y la primera consecuencia es la negación directa del racismo, ¿no? Pero para pensar un poco, digamos, volvemos pues a lo que yo estoy estudiando ahora. Estoy haciendo un proyecto de doctorado que estoy desarrollando aquí en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y está centrado en pensar, digamos, esas relaciones de indígenas y africanos en el oriente, en lo que hoy es el oriente venezolano, ¿no? Estamos revisando, por ejemplo, toda esta historiografía que ha hablado sobre los números del tráfico, es decir, nuestra intención inicialmente es poder pensar esto en el marco de conexiones atlánticas, ¿sí? Por ejemplo, un elemento interesante que nosotros queremos debatir es que en Venezuela no se habla de historia de África. Es decir, hay toda una parte de una historiografía también que se ha centrado en discutir o hablar del negro, de la idea de negro. En muchos casos, esta misma idea de negro vacía de contenido la construcción de una historia. Es decir, un africano, la idea de África y sus descendientes nos conecta con un continente, nos conecta con una historia, nos conecta con naciones, nos conecta con unicidades, nos conecta con formas de entender y comprender el mundo. Y en oposición a esta idea de africano, cuando se habla de negro, se intenta justamente en algunos sectores, no digamos que todo esto va con esta intención, pero básicamente cuando hablas de negro, pierdes toda esa conciencia histórica, toda esa conexión que está asociado a la idea de África, los africanos y sus descendientes. Lo primero que sería importante recordar es que África, primero, no es una unidad cultural. Es decir, África es un gran continente lleno de muchos pueblos, muchas visiones, muchas culturas, que en el caso de la época moderna, muchos de estos pueblos van a ser esclavizados, muchas de estas personas van a ser esclavizadas y trasladadas forzadamente a América, en mi caso específico de estudio, el Caribe, para trabajar forzadamente, para trabajar esclavizados en diferentes labores. Si pensamos en las Antillas Mayores, si pensamos en La Española, que es hoy República Dominicana y Haití, si pensamos en Boriken, que es la isla de Puerto Rico, si pensamos en Jamaica, en Cuba, vamos a pensar en en unas personas que fueron traídas para trabajar como esclavos inicialmente durante el siglo XVI en las minas de oro, ¿sí? Recuerden que el oro fue un elemento central en esas islas, aunque después esto se transformó de manera importante durante los siglos XVII y XVIII con lo que han llamado pues las revoluciones azucareras, ¿no? Y ya la presencia de holandeses e ingleses en el Caribe. Digamos que es importante también revisar eso, ¿no? Es decir, cuando la gente piensa en el Caribe,
se piensa fundamentalmente en una historiografía que mayoritariamente ha pensado desde esa idea de la revolución azucarera. Yo pienso, por ejemplo, en el libro de Sidney Mintz, ¿no? El azúcar, el lugar del azúcar en la construcción del mundo moderno. Sí. Dulzura y poder en el sistema de plantación como lo homogéneo del inicio del capitalismo en el Caribe, precisamente. Exactamente. Entonces, desde esa idea, básicamente han eliminado cualquier posibilidad de unas personas que fueron traídas, sí, como esclavos, sí, esclavizadas forzadamente, pero que en el marco incluso de esa situación tan extrema como puede ser la esclavitud, existen agendas propias más allá de lo que la misma institución de la esclavitud sugiere. Yo creo que es importante también empezar a desmontar esa idea de la esclavitud como una experiencia unívoca, invariable y en la cual no existen matices. Yo creo que es importante mirar esa esclavitud en sus diferentes matices, en sus diferentes variables, y no solamente desde la idea de un dueño de esclavo que manda y un esclavo que simplemente obedece. Digamos que eso, cuando uno revisa las fuentes históricas, cuando uno está revisando la documentación que habla sobre el siglo XVI, por ejemplo, que es el periodo que yo estoy trabajando, uno encuentra que esto es absolutamente diferente. Es decir, no hay ese mundo en el cual hay un imperio español o un imperio británico, un imperio francés que norma, que dirige, y un grupo de africanos e indígenas que están ahí simplemente cumpliendo los designios de estos. No, es un mundo más complejo, es un mundo que se construye desde abajo, es en el mundo donde los africanos van a tener una participación política importante. Por ejemplo, te adelanto algunas de las cosas que estoy trabajando. Yo me encuentro trabajando un expediente ahorita de un africano de nombre Rodrigo López. Rodrigo López es una persona que trabajó en la isla de Santiago. La isla de Santiago forma parte del conjunto de islas que están frente a la costa africana y que conocemos generalmente como las islas de Cabo Verde. Las islas de Cabo Verde son realmente un archipiélago de islas, ¿sí? Dentro de este archipiélago de islas se encuentra la isla de Santiago, donde los portugueses van a fundar en el año de 1460-66, en ese periodo, una factoría. Recuerda que cuando hablamos del mundo moderno, de la época moderna, nos estamos refiriendo a un conjunto de transformaciones políticas y económicas que se están dando fundamentalmente entre 1453 y los primeros años del siglo XVI. Estos van a ser unos años en los cuales, digamos que es los años de lo que, al menos en portugués, llaman como la primera modernidad, que es como esa idea de la primera gran globalización, la primera gran mundialización. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un conjunto de fenómenos, es decir, por ejemplo, en 1453 la caída de Constantinopla, es decir, los musulmanes están tomando lo que sería la gran capital del Imperio Romano de Oriente, y en 1460 los portugueses empiezan a expandirse por todo el Atlántico, y entre esas expansiones se van a encontrar con este conjunto de islas que conocemos hoy como el archipiélago de Cabo Verde, y en Ribera Grande, que está ubicada en la isla de Santiago, van a fundar una factoría. Una factoría era un enclave comercial, un enclave con el que ellos iban a comerciar con la costa africana. Es decir, ellos iban a establecer relaciones políticas con los reinos africanos que estaban allí, con los diferentes pueblos, y iban a comerciar. Este personaje que yo me encuentro estudiando, que es Rodrigo López, es una persona que, si bien es africano, hijo de una africana, nace como esclavo, desde muy pequeño vive en Lisboa, que era la capital del Imperio Portugués, y allí es formado por los caballeros de la Orden de Santiago, ¿sí? Esto es muy interesante porque la historia de Rodrigo en este caso ha sido fascinante, porque nos ha permitido pues mirar un mundo atlántico, o un mundo además también que surge en la época moderna, diferente a esa idea, como te decía yo al principio, del absolutismo monárquico, ¿sí? Es por el contrario, un mundo que se construye desde abajo, por disputas, por peleas, por confrontación, pero también por acuerdos. Por ejemplo, algunos marineros portugueses, genoveses y castellanos que pasaron por la isla de Santiago entre 1519 y 1523, dicen que Rodrigo era un esclavo, pero a pesar de que era esclavo, él, digamos,
era una persona de confianza de Ruy López, que Ruy López era el contador de las islas de Cabo Verde por parte del Imperio portugués, y sin embargo él, a pesar de ser esclavo, tenía un control político de la zona. Él, a pesar de ser esclavo, él participaba en las negociaciones que se daban entre los portugueses y el resto de los reinos africanos. Incluso muchos de estos marineros que eran libres, que tenían la condición de libre, sentían un respeto y veían en Rodrigo una persona en la cual era importante tener buenas relaciones con él para negociar, ¿sí? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, una parte de un expediente que él habla de esta figura de Rodrigo López como una persona que sabía leer latín, una persona que sabía leer portugués, que sabía hablar en varios idiomas. Entonces, digamos, esto contrasta, por ejemplo, cuando uno piensa en la gran historia del Imperio Español y piensa en Carlos V, y te encuentras con una historiografía que nos dice que Carlos V, digamos que generalmente siempre se expresó en francés y que nunca pudo dominar muchos idiomas. De hecho, su propia Biblia, que él acompañaba, era una Biblia que estaba en francés. Entonces, claro. Después, ¿qué pasa con Rodrigo? Para que tengas una idea, Rodrigo es reesclavizado, es llevado al otro lado del Atlántico, ¿no? Y del otro lado del Atlántico, al llegar a la isla de Cubagua, en las pesquerías de perlas que yo me encuentro estudiando, él reclama su libertad. Entonces, si este mundo hubiese sido un mundo de exclusión racial, o si este mundo hubiese sido un mundo dominado solamente por el color de la piel, por ejemplo, es posible pensar que un africano que llega a un territorio del Imperio Español está reclamando ante un juez su libertad, ¿sí? Es decir, el solo hecho de que esta persona está reclamando su libertad nos muestra que este mundo no es el mundo racial que probablemente se construye en el siglo XVIII, que probablemente se construye en el siglo XIX, pero que no es una expresión del siglo XVI, como generalmente también intenta, pues a veces, como construir, como decir, que este mundo de castas, este mundo se construye tempranamente en el siglo XVI, lo cual, al menos la documentación que estamos teniendo a mano, no nos muestra. De hecho, es importante, pues, revisar todas esas categorías que nos ha construido, por ejemplo, la historiografía venezolana, en un mundo, digamos, caricaturesco, en el cual están los pardos por un lado, los negros por un lado, los indígenas por un lado y los blancos por otro lado, cuando la verdad es que esto es una sociedad mucho más compleja que eso. De verdad es que no existen unos intereses de negros o unos intereses de pardos o unos intereses de indios, sino por el contrario, lo que realmente existen son intereses individuales que se están allí disputando espacios políticos, espacios de poder o incluso espacios de poder poner sobre la mesa las propias visiones del mundo. Exacto, por eso es que es indispensable, Fidel, dejar en claro, sí, desde el principio, que estamos hablando de macros discursos, sí, que son desde el presente o desde diferentes presentes, reconstruidos mirando hacia ese pasado lejano. Tú cuando hablas del siglo XVI son los 1500 y esa es una realidad bastante lejana incluso para la visión del mundo que tenemos actualmente, que quizás siglo XVIII, siglo XIX, siglo incluso XVII, pueden ser interpretadas de una manera un poco más cercana. También, para los amigos y amigas que nos siguen, otro punto interesante es desplazarnos, ¿sí?, de esos discursos históricos que son netamente construidos por los estados-nación y pensar un poco más en lo que tú estás haciendo, que son historias o microhistorias relacionadas a sujetos históricos, porque a través de esta personificación del sujeto y las posibilidades de poder, política, de movimientos, de negociaciones y de esas interacciones culturales que de una forma son reflejadas en esos documentos que tú estás revisando, en esos archivos, pueden darnos nuevas visiones e interpretaciones. Siempre recordando que, bueno, tú estás trabajando con textos, porque es el registro que tienes. Es muy diferente el punto de vista que puede dar un arqueólogo que lo contextualiza con lo ambiental, con lo regional, o lo que podemos rescatar quizás en la etnografía más cercana, en el siglo pasado y con la oralidad. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con temas más religiosos y espirituales, en las mitologías, leyendas y en las prácticas rituales, tú puedes tener un acercamiento muy diferente a esas formas de resistencia que tú me estás comentando. Cuando incluso en religiones, como en la misma regla de Oshá y en el vudú haitiano, las figuras mitológicas se funden con las figuras históricas. Por ejemplo, todos estos libertarios, todos estos cimarrones que de una forma u otra también forman
y vienen a ser parte de ese imaginario colectivo. Pero en el caso tuyo, lo interesante es que esos registros escritos reflejan incluso de que haya quedado por las personas que tenían el poder de escribir y de relatar las historias de estos sujetos históricos. Es muy interesante que se pueda diversificar esas posibilidades de relaciones políticas y del ser humano en esos contextos. Otro punto Sí, también para seguir en esto sí, es no, lo que te quería decir es que que está, era justamente eso, ¿sí? ¿no? Que nuestra apuesta es a pensar, a superar esa idea estructuralista. Es decir, el estructuralismo de una u otra manera nos ha encasillado en ciertos estereotipos acerca de figuras, y uno de los elementos que ha sido utilizado para encasillar ha sido pues, básicamente eso, ¿no? Pensar, por ejemplo, los esclavos. Cuando hablamos de los esclavos pareciera entonces que hay una deshumanización. Es decir, no hay una persona que está allí siendo esclavizada, ni hay un esclavista, sino hay un esclavo. Cuando pensamos, por ejemplo, en que estos esclavos o que estas personas que han sido esclavizadas tienen una historia, y cuando estas personas que han sido esclavizadas no solamente tienen una historia, sino que tienen un nombre, ya no hablamos de una cosa, sino hablamos de una persona, un ser humano, hablamos de Rodrigo, hablamos de Pedro, hablamos de Luis, hablamos de Bianca Zumba, hablamos de, es decir, en la medida en que nos acerquemos a personas concretas, a trayectorias singulares de africanos o de descendientes de africanos, al menos en nuestra historia, en nuestra historia, digamos, latinoamericana, en nuestra historia del mundo atlántico, en esa medida podemos superar estas visiones que terminan siendo pues visiones que terminan falseando la realidad. Sí, es decir, cuando pensamos Exacto. solamente en personas esclavizadas o en esa idea del esclavo rebelde, la gente termina teniendo pues una idea de que los africanos y sus descendientes solamente tuvieron la posibilidad de construir una agenda en la medida en que se rebelaban contra alguien y Y no como a, y fíjate no cómo está otra pasando gente. actualmente también, que hay estas situaciones de calle y de rebelión por lo que sucede en estas sociedades del momento actual. Se sigue utilizando el mismo discurso hacia los afrodescendientes. Fíjate que es un tema que se replica. Tú cuando comenzaste a hablar sobre esa homogeneización del afro, ¿verdad? Del descendiente de África, hablabas, por supuesto, de esa invisibilización histórica. Los estados la habían manipulado de tal nivel. En el caso de Venezuela, volviendo a Venezuela, siempre resaltamos el hecho de que hubo luego un desplazamiento, ¿sí? Que tuvo, que incluso en los últimos años también en la construcción historiográfica, con la época de la liberación de la independencia, así como el patriotismo, la figura de Bolívar, de los próceres, que además de ser un enfoque muy a la par de otras naciones de Latinoamérica, también hay un tema de más invisibilización porque no se contrasta, no se contrasta. Y bueno, desde este punto de vista se enaltecen algunos próceres o figuras históricas como la Negra Matea, el Negro Primero, y otras figuras históricas, pero siguen encriptados bajo ese marco de interpretación que es la historia patria, ¿sí? En contraste, tenemos figuras como los cimarrones, el caso de José Leonardo Chirinos en la Sierra de Falcón, que incluso mi amiga Maybe Hugueto en la ponencia anterior habló de ese valor de incluso llamándolo sambo, porque en su contexto histórico era una categoría y sigue siendo una categoría que está en el imaginario de esas personas. Nos encontramos con figuras históricas que tenían un poder de enlace incluso antillano, ¿sí? El mismo, incluso Bolívar tenía esa conexión con las Antillas. Entonces, viendo desde el contexto actual esa separación tan dramática que tiene Venezuela continental con las Antillas, precisamente, con los países, con las Antillas menores, mayores, francófonas, es muy interesante ver cómo ese lavado de la conciencia histórica nos ha afectado no solo en términos de ese pasado tan lejano, sino también en lo que heredamos como cultura. A veces es hasta imposible Sí, pensar que esta gente tenía conexiones
estos esclavizados y estas sociedades tenían conexiones con incluso las Antillas, Curazao, Bonaire, lo que son las Pero Antillas incluso holandesas. conexiones, Ajá, eso es un problema básicamente que podemos resumir en una palabra. Eso es lo que lo que se llama pues el nacionalismo metodológico. Es decir, intentar explicar todo lo que acontece en el territorio que hoy es Venezuela a partir de la idea de nación. Esa idea de nación sin duda es una ficción, ¿no? Es decir, las conexiones o a la idea de pensar, por ejemplo, la colonia solamente en las conexiones que existían en el territorio hoy venezolano con la península ibérica. Pues lo cierto es que es como pensar incluso hoy las conexiones de Venezuela solamente a partir de las ideas de las conexiones nacionales. Yo soy margariteño, yo vivo en una isla, ¿no? Y en la isla, por ejemplo, básicamente si tú preguntaras en Caracas cuáles son las conexiones de Margarita con la isla de Trinidad o con Guyana, y tú te vas a decir como que, bueno, no, difícilmente tenemos alguna conexión con Trinidad y Guyana. Pero cuando tú te sientas, por ejemplo, en la isla de Margarita y vas a la península de Macanao, resulta que el 90% o más de los pescadores que viven ahí conocen y frecuentan con bastante frecuencia la isla de Trinidad, Guyana. Es decir, el mundo de conexiones no puede restringirse a las conexiones estatales, es decir, que son las conexiones que son más representadas. Es decir, los individuos, los agentes tienen conexiones propias, tienen formas propias de construir su mundo. El caso que yo te digo que vengo estudiando, ¿quiénes van a ser los testigos que van a hablar en favor de Rodrigo en esta discusión? ¿Quiénes son? Marineros genoveses, marineros portugueses, marineros castellanos, es decir, un conjunto de personas que cuando tú empiezas a pensar que en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, cuando preguntan quiénes conocí en la isla de Cubagua o en La Española, en Santo Domingo, quiénes conocieron a esta persona esclavizada del otro lado del Atlántico, en Cabo Verde, y vas a encontrarte un conjunto importante de personas que van a decir, sí, yo pasé por Cabo Verde y lo vi. Sí, yo también pasé por Cabo Verde y lo vi. Y él era el contador. Lo vi leyendo la Biblia en latín. No, yo lo vi que él era el que negociaba. Es decir, estamos hablando de que al menos en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, la intensidad de las conexiones entre la costa africana y el Caribe es gigante. Es decir, y son unas conexiones que están más allá de la lógica de imperio, más allá de esa lógica de hegemonía y subalternidad. Es decir, sí, lo que yo estoy intentando reconstruir de relaciones verticales. Por el contrario, hay relaciones tan horizontales como un conjunto de marineros que van a venir a un juicio y van a testificar en favor de Rodrigo López, un negro esclavizado, africano, en contra de, por ejemplo, uno de los grandes negociantes de perlas, que era Juan de la Barrera. Es decir, y no solamente eso, sino que vivimos en un mundo donde incluso en esa temprana época moderna, un esclavizado africano como Rodrigo López podía ganarle un juicio a uno de los grandes comerciantes ibéricos como era Juan de la Barrera. Entonces, es decir, empezar a desconstruir esa idea de verticalidad y empezar a mirar este mundo atlántico, en este caso específico también en Venezuela, el Caribe, como un mundo primero de conexiones, es decir, un mundo que está interconectado, un mundo donde esas interconexiones no se construyen desde arriba hacia abajo, sino que es un mundo donde esas conexiones se construyen muchas veces, en el mayor de los casos, desde abajo hacia arriba, y es un mundo altamente complejo. Es decir, mundo que está altamente complejo y que además está intensamente conectado con el resto del Atlántico. Yo creo que superar esa visión nacionalista o superar ese nacionalismo metodológico es sumamente importante porque nos va a permitir mirar las regiones hoy venezolanas en su multiplicidad de conexiones. Eso que tú dices, por ejemplo, en Venezuela no se enseña historia del Caribe, un tema ya en el campo de la divulgación, del campo educativo, mucho menos historia de África. Es decir, ¿cómo pueden reivindicarse, por ejemplo, un conjunto de sujetos que están, por ejemplo, como pasa hoy en Venezuela, que tenemos un conjunto de colectivos que están, digamos, en una lucha porque sean reconocidos como afrovenezolanos y porque sean reconocidas las conexiones históricas de Venezuela con África, pero cuando vamos a la escuela no existe, por ejemplo, una materia que nos hable de historia de África, pero cuando vamos a la escuela no existe una materia que nos hable de historia del Caribe, sino que seguimos en la escuela repitiendo básicamente
el libreto que Guillermo Morón en su libro de Historia de Venezuela construyó en 1975, ¿sí? Y básicamente se sigue repitiendo de, de que Venezuela fue una colonia española y como colonia española nosotros somos solo herederos de la tradición española. Esto no significa lo que yo estoy planteando, que negar esas cuestiones, pero sí tenemos que impulsar en la educación otras cosas como, por ejemplo, que sea obligatoria la enseñanza de historia de África en Venezuela, por ejemplo, o sea obligatoria la enseñanza de historia del Caribe en Venezuela, ¿no? Porque esas conexiones es romper esta idea del racismo, romper esta idea de ese mundo vertical que tenemos en nuestra cabeza, que fue la colonia, implica pues romper también en el plano de la educación ciertas ideas, preconceptos y estereotipos que hay en torno a los personajes que actuaron. ¿Sí? Yo creo que en la medida en que enfoquemos en trayectorias de personas concretas, en esa medida también vamos a poder ir superando estos estereotipos, porque ¿qué ha pasado? También en Venezuela, quien ha criticado esta historia nacional generalmente lo ha hecho desde el campo desde el marxismo, es decir, el marxismo ha criticado mucho esta historia nacional, pero el marxismo tiene otro problema, que es que está pensando solamente el mundo en términos de clase, ¿sí? Y quiere equiparar, por ejemplo, la lucha que pudiera haber tenido Rodrigo a una lucha de clases, ¿sí? Lo cual, digamos, también es un problema, porque realmente lo que está pasando acá no es una lucha de clases, no hay una, digamos, una idea de una clase social definida, sí, rígida. En ese momento no existe una idea de clase social, sino por el contrario, lo que va a existir, digamos, en esta temprana época moderna, es un conjunto de intereses individuales, de agendas políticas, que también evidentemente contrastan con algunos escenarios grupales, pero que no hay esta idea de clase, que es la que, digamos, en la historiografía venezolana tradicionalmente ha intentado criticar a esto, pero lo ha hecho también desde construir otros estereotipos. Este estereotipo, por ejemplo, de revueltas, de revoluciones, el cimarronaje. Fundamentalmente por la historiografía marxista, que ha dicho, bueno, no, los africanos y sus descendientes en Venezuela se rebelaron contra el capitalismo, o se rebelaron contra... Y básicamente eso también es una construcción intencionada que también nos aleja de la realidad. Es decir, una y otra nos alejan de las realidades de personas específicas que están construyendo agendas políticas y que van a movilizar redes de relaciones. Si pensáramos, por ejemplo, en esta idea de la lucha de clases, para explicar el caso de Rodrigo, tú no podrías explicar por qué un marinero genovés que cruzó el Atlántico, que trabajó en Cabo Verde, que luego estaba llegando al Caribe, ¿por qué testificaría a favor de Rodrigo? Si pensáramos que entonces los blancos son una clase, los negros son una clase y los indígenas son una clase. No tendría sentido, ¿verdad? Tiene sentido en la medida en que entiendes que son clases sociales, que no son clases sociales y que estas clases no van a ser, digamos, no va a existir una solidaridad automática entre grupos como africanos, indígenas o blancos en ese momento. Ni ahora. Mira, Fidel, vamos a hacer voy a leerte una de las preguntas porque está chévere para continuar con el debate. Vicky Montá comenta, pensando en el trabajo de archivo, ¿puedes precisar qué individuos encuentras en él? Te hago la pregunta pensando en personas que son doblemente invisibilizadas, por ejemplo, mujeres y niños. Y bueno, por supuesto, tiene mucha importancia esta pregunta porque hay como capas, ¿sí? Vemos todo como capas y niveles de una invisibilización programada y manipulada en la investigación histórica. Primero porque los archivos en sí mismos son filtrados y los sujetos que aparecen registrados en estos campos de registro y de historia también sufre un proceso ahí no van a aparecer por lo general historias de niños, de mujeres, de la mujer negra en historia, hay muy poco registro, únicamente cuando eran enjuiciadas por la Inquisición o cuando siempre aparecen por lo general en posiciones de víctima o de enjuiciado o enjuiciada. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería tu reflexión de esas figuras que también son como, porque está todo el contingente de los afrodescendientes, ¿verdad? Pero dentro de él también hay otras capas y capas de invisibilización. Sí, bueno, sin duda, ¿no? El archivo, el registro histórico es fragmentado, el registro histórico, digamos, es esquivo,
el registro histórico, no tenemos toda la documentación que efectivamente se tenía, ¿no? Pero sin embargo, más allá de pensar en las limitaciones, que son evidentemente, como tú muy bien las resumiste, ¿no? Es un archivo imperial, es un archivo producido en un idioma específico, por sujetos, digamos, vinculados a la burocracia de la monarquía generalmente, pero más allá de encontrar esas limitaciones, yo siempre intento pensar en el archivo como una posibilidad. Porque ¿qué pasa? Empezamos a pensar en esas limitaciones, entonces tendríamos entonces que decir que ya no hay más nada que investigar, porque ya el archivo es limitado, el archivo es fragmentado, entonces los sujetos son invisibilizados, y como decimos que los sujetos son invisibilizados, entonces no los buscamos. Entonces, yo creo que el archivo nos ofrece la posibilidad de ir a esos archivos justamente a hacer una investigación que evidentemente no es fácil, que requiere de recursos, que requiere de algunas habilidades técnicas específicas, pero que nos va a permitir, pues, ir a buscar justamente estos sujetos que están allí, ¿no? Si yo a mí de antemano me hubiese dicho alguien, cuando vayas al archivo, te vas a encontrar con un sujeto que era africano, que vivió en Lisboa, que hablaba portugués, que hablaba castellano, que hablaba latín, y que además le ganó un juicio a Juan de la Barrera, el mayor comerciante de perlas de la isla de Cubagua, yo hubiese dicho que era mentira, que era imposible encontrarse un archivo. No, tú dices, entonces, ni me imagino. Ni me imagino. Entonces, yo creo que evidentemente tenemos que partir de muchas de estas ideas que nos dicen que tenemos, ¿no? El archivo es fragmentado, el archivo es como a veces pescar, sí, buscar no una aguja en un pajar. No obviar esa realidad, sino, exacto. Pero estas limitaciones no pueden impedirnos ir al archivo. Es decir, porque si no, entonces ya las respuestas están dadas. No necesitamos respuestas dadas, sino que necesitamos justamente preguntas y un conjunto de datos donde buscar estas preguntas. Yo también soy, digamos, partidario de pensar, digamos, en estas personas a partir de las realidades que uno está viendo en la documentación. Sí, no ir con preguntas respondidas a la realidad. Porque si tú vas ya con la idea de que el archivo, las respuestas están dadas, entonces no tiene ningún sentido que vayas al archivo. Porque a veces lo que terminas encontrando lo que ya fuiste a buscar. Entonces, yo creo que hay que ir al archivo, hay que darle una oportunidad al archivo, hay que, digamos, también superar aquella idea de la necesidad de construir grandes modelos teóricos que terminan de una u otra manera, en vez de ser algunos lentes para mirar la realidad, terminan siendo camisas de fuerza. Gárgolas. Es decir, gárgolas. De las que tienen los caballos. Sí, no, total. Una teoría. Yo me aproximo a la pensando que lo que hay son grupos subalternos que están siendo invisibilizados. Llego la primera semana, abro 3 expedientes, no consigo ningún sujeto, listo, está demostrado, siendo invisibilizado. Y realmente lo que termino es reafirmando la idea o el prejuicio con el que ya yo fui. Nuestra apuesta es justamente a ir en un sentido contrario. Vamos a buscar la documentación, vamos a ver qué nos ofrece la documentación, a pesar de todas las limitaciones que ya sabemos que la documentación de archivo tiene. Yo siempre, pues, apuesto a pensar la documentación como una posibilidad de mirar la pluralidad de voces que constituyen ese mundo atlántico que se está construyendo en la época moderna, y no pensar desde la idea de que es un archivo que solamente va a ratificar la idea de un mundo que se construye de arriba hacia abajo. Además, también hay algo aquí importante, que es que muchos de estos prejuicios terminan siendo no prejuicios históricos, sino prejuicios historiográficos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno revisa cómo se construye la historia de América, tú te vas a encontrar con un conjunto de debates, ¿no? Debates que van a aparecer tempranamente en el siglo XVI. Es decir, cómo construimos la historia de este lugar, y que van a tener, digamos, su mayor espacio en la segunda mitad del siglo XVIII. En esa segunda mitad del siglo XVIII hay una idea hay unos grandes debates que se dan en la Academia de la Real Academia Española sobre cómo construir la historia del Nuevo Mundo, y esos son debates que además no se dan libres de intereses políticos. Sabemos que, por ejemplo, el catolicismo va a ser en gran medida asediado durante el siglo XVI y el siglo XVII por la crítica protestante. La crítica protestante está diciendo los católicos han construido un mundo de miseria, Entonces, muchas de estas respuestas, de estas historias que se construyen en la historia de América, en la historia del Nuevo Mundo, como llamarán muchas veces los europeos, van a ser respuesta a estos intereses políticos que están ahí en confrontación, ¿no? Yo siempre pienso que, por ejemplo, ¿por qué la historia de la isla de Cubagua y del negocio de las perlas ha sido
muchas veces invisibilizada en las grandes historias de América, y muchas veces lo fue producto de que los mismos escritores de la historia que pensaron en cómo escribir la historia del Nuevo Mundo, no iban a visibilizar, por ejemplo, lo que había ya dicho Fray Bartolomé de las Casas, es decir, este trabajo del infierno, que era el buceo de perlas. Entonces, para responder esa idea del archivo, yo me quedo como el archivo como una posibilidad. Es decir, pensemos el archivo como una posibilidad, como un espacio, no vayamos con el prejuicio de pensar que ya vamos simplemente a reafirmar lo que tenemos en nuestras cabezas, sino que veamos la documentación. No se ha estudiado todo, no todo el archivo está investigado, incluso hay muchos documentos que fueron leídos en algún momento desde una perspectiva y que hoy, releyéndolo desde otras preguntas, desde otras miradas, podemos encontrar respuestas diferentes. O sea, la misma documentación con la que en algún momento nos han dicho que los indígenas eran grupos atrasados y, por ejemplo, el mito del indígena ingenuo que está intercambiando perlas y oro por baratijas, cuando tú relees a los cronistas y haces una lectura clara, ningún cronista está diciendo que estos son grupos atrasados, ningún cronista está diciendo que estos son grupos ingenuos que están viendo por baratijas, por el contrario, están resaltando muchas de sus estructuras políticas, muchas de sus agendas, claro. y cómo se encontraron con grupos que en algún momento pudieron decir no queremos negociar y expulsaron a los castellanos, ¿sí? Entonces, yo creo que los ojos a veces con los que miras el archivo también van a ser fundamentales para encontrar cosas que otras personas han pasado de largo. Fidel, aquí Yulimar Silva también pregunta hasta qué punto esos sujetos son extraordinarios, ¿sí? Y crees que eran historias más comunes de lo que pensamos. Yo voy a decir primero mi punto de vista, ¿sí? Puede ser que a nivel de registro de archivo sean documentos extraordinarios en todas las posibilidades que hay, ¿sí? Pero yo estoy totalmente convencido, sí, como sujeto, de que estas historias son más comunes de lo que creemos y que si bien no están reflejadas en los archivos coloniales, también hay que diversificar mucho esa visión que tenemos actual y contemporánea de la resistencia cultural y de las luchas y del poder del sujeto, porque siempre nosotros tenemos como mucho un modelo hasta hollywoodense de la resistencia cultural, que era el hombre o la mujer que mataba a 10.000 españoles o a los franceses y reconquistaba un pueblo, y no nos damos cuenta a veces que la resistencia cultural está también en aspectos cotidianos, espirituales, en la cultura material, en los registros ambientales, en el conocimiento agrícola. Entonces a veces nos dejamos como llevar también mucho por estas grandes historias de personas que hicieron como movimientos y reconquistas de poder, como muy androcéntrico en ese sentido, ¿sí? Como muy masculino, de que tiene que ser el que batalló, el que luchó, el que ganó, el que conquistó, y nos olvidamos que las resistencias en ese sentido también abarcan muchísimos aspectos. Sobre todo yo me enfoco, por supuesto, en lo espiritual, pero también en los conocimientos del paisaje, en la agricultura, en la alimentación y hasta en la misma sensualidad, en la forma de vida, ¿entiendes? Entonces, mi respuesta sería que sí, que en términos de todo el archivo pueden ser casos extraordinarios, pero también amplificando esa visión que nosotros podemos tener de no solo pensar en esa forma de resistencia, podemos obtener más posibilidades. Pero también diría yo que no tan extraordinarios también, ¿no? O sea, okay, digamos hay que hacer como un balance. ¿Por qué? Ajá. Porque, por ejemplo, uno lee el libro de Rebecca Scott, Pruebas de Libertad, que nos está diciendo, es decir, cuando uno lee, por ejemplo, los trabajos de Roquinaldo Ferreira también, que han, digamos, hay personas que se han dedicado a reconstruir estas trayectorias de circulación y de personas que inicialmente son considerados subalternos, nos vamos a encontrar con muchas demás personas que las que pensamos que van a estar reclamando libertad, que van a estar logrando concesiones, que van a estar construyendo un aparato incluso jurídico desde abajo hacia arriba, por encima de lo que nuestra historia, digamos, tradicional nos representa. Yo creo que ahí hay como que hacer dos elementos de distinción, ¿no? Uno, que tenemos una historiografía académica que a veces, o que muchas veces está desconectada de la enseñanza de la historia, ¿sí? Es decir, tenemos, por ejemplo,
una cantidad de personas que desde hace ya muchos años nos han mostrado una cantidad importante de personas, como en mi caso Rodrigo, pero como otras personas que nos muestran un Atlántico, un mundo diferente, pero cuando revisamos los libros de texto, nos seguimos encontrando con que la historia que sigue siendo enseñada en las escuelas y la que termina siendo enseñada a los niños es una historia absolutamente diferente, o que va en una discusión diferente a la que la historiografía del momento está, digamos, llevando adelante, ¿no? Llevando adelante. Mira, el caso de África es un caso importantísimo, ¿no? Porque lo que te decía, no existe un programa de estudios de África en Venezuela. No existe una especialización en enseñanza de historia de África. No existe una maestría en historia de África o de historia afro-venezolana. Por ejemplo, en Colombia ahora poco se abrió una que coordina sobre estudios afrocolombianos. Es decir, sí, yo creo que es necesario varias acciones, ¿no? Que tienen que ir, digamos, en conjunto. Uno, evidentemente, el plano de la investigación, porque no puede haber una historia si no hay investigación, ¿no? Pero también hay que empezar, pues, a construir espacios en los cuales la historia, o sea, si no reivindicamos que África tiene una historia, como decía Joseph Kizerbo, un gran historiador africano, nacido en Burkina Faso, que coordinó la historia general de África, que publicó la UNESCO, él empieza esa historia general así: África tiene una historia. Y yo creo que todavía esa afirmación que fue hecha en los 60, en los 70, es una afirmación que en el caso venezolano tenemos que rehacer. Es decir, es una afirmación que tenemos que ir y decir, mira, África tiene una historia, y si África tiene una historia, los africanos y sus descendientes tenemos también una historia que va más allá de la historia nacional, de la historia de Simón Bolívar montado en un caballo con una espada liderando 5 naciones, y sino que hay una historia que es diferente a esa historia y que aglutina a un conjunto de sujetos que va más allá de la historia nacional. Es decir, por ejemplo, ahora se viene hablando también recientemente de la categoría de afro-latinoamericanos, es decir, como para pensar no ya en un sujeto nacional como un afrocolombiano, un afro-venezolano, un afro-brasileño, sino con una configuración histórica que es mucho más, que sobrepasa la nación y que va creando un sujeto específico que sería este afro-latinoamericano. Sí, en ese sentido, Fidel, sí, a Maybe en la clase anterior ella aportaba que si era trascender hacia la afrodescendencia como general, porque también el Estado-Nación, si solo lo limitamos a la nación, estamos limitados. En Venezuela también ha existido, no a nivel académico en todas las universidades, pero sí tiene algunos años el Centro de Saberes y Estudios de la Diáspora Africana y del Caribe, y en algunas regiones, en el estado Miranda, está el caso de un núcleo de una universidad en Barlovento, y en Veroes Yaracuy hay esfuerzos para la historia local, ¿sí? En términos de afrodescendencia. Hay algunas experiencias en Venezuela, pero son como puntuales. A nosotros, de verdad, la apuesta sería extender este rango de posibilidades a un nivel nacional seriamente, ¿sí? Que se empiece a hacer trabajo de investigación ya a nivel que creen un impacto más, sobre todo en las generaciones, en la educación inicial y temprana, porque cuando nos conseguimos que hay solo casos de especializaciones como cierto diplomado o formaciones de cátedras, todavía estamos algo limitados para generar un impacto en toda la estructura de estudio y del aprendizaje en Venezuela. Yo creo que ya vamos cerrando, nos quedan 10 minutos. Ahí rapidito, César. Yo creo que un problema ha sido seguir pensando en estas comunidades de descendientes de africanos como comunidades locales, ¿no? Yo creo que es importante transformar esa idea, porque en la medida en que sean vistas de esa manera, en esa medida el mismo Estado va a decir son grupos minoritarios, son grupos subalternizados, subalterniza a estos sujetos. Pero en la medida en que conectemos esas historias con la historia de África, con el continente mismo, en esa medida podemos superar esta idea del localismo y empezar a pensar que lo que estamos construyendo en esas localidades son las historias de los descendientes de africanos, ¿sí? Y que por lo tanto esas historias están conectadas con África. Y que en gran medida, por ejemplo, nosotros acá
En la universidad tenemos varios, porque hay un laboratorio de estudios africanos, tenemos un laboratorio de conexiones atlánticas, intentando justamente pensar pensar desde esta perspectiva, es decir, pensar que, por ejemplo, cuando se piensa Pernambuco, cuando se piensa Salvador de Bahía, cuando se piensa toda esa región, se piensa conectado con Angola, se piensa conectado con el otro lado del Atlántico, ¿no? Y, por ejemplo, ahora está por publicarse también un libro sobre Zumbidos Palmares, que se está interpretando ahora como la existencia de un reino africano de este lado del Atlántico que duró 100 años, con formas de gobierno propia, con lideranzas propias, que también es un elemento importante. La religiosidad, por ejemplo, César, o las formas culturales de descendientes de africanos, no tampoco puede seguirse interpretando en términos de resistencia. Es decir, las agendas propias no son necesariamente resistencia. Es decir, que un descendiente de africano practique su cultura no significa que está resistiendo contra nadie. Puede significar que está él llevando adelante su propia agenda, más allá de lo que el Estado-Nación quiera o no imponer. Entonces yo creo que también a veces hay, en algunos casos, no siempre, en algunos casos tenemos a veces que salir también de estos marcos de confrontación, de resistencia, y pensar más bien en la posibilidad de sujetos políticos que construyan una agenda propia al margen de lo que el Estado-Nación está construyendo. Yo pienso, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en La Guajira, ¿no? Y en la península Guajira. Y alguien podría decirme, no, aquí está Guayú resistiendo contra el Estado-Nación, pero realmente para los Guayú el Estado-Nación ni existía en ese momento. Es decir, ellos no pueden resistir contra algo que no forma parte de su universo cultural. De su cosmovisión en ese momento. Para ellos la frontera no existía, ellos estaban del lado venezolano o del lado colombiano y era lo mismo. Entonces, plantear que esa existencia, por ejemplo, en el caso de los Guayú, que me vinieron a la mente, es resistencia, es también, digamos, hacer una lectura equivocada de lo que está pasando, porque no necesariamente todas las acciones que están haciendo estos sujetos son un tipo de resistencia, sino por el contrario, la continuidad de unas prácticas que son propias y que no dependen de resistir ante nadie, sino que dependen de su propia agenda política, su propia agenda de acción. Una cosa es que uno la conciba, o que el investigador o investigadora la conciba como un acto de resistencia, porque ese es una transpolación muchas veces, así como la historia marxista ha transpolado la visión de clase sobre todo, como, ¿entiendes? Como estas distintas filtros académicos de incluso ideologías propias del investigante crean, le traspola posiciones y posibilidades a otras. Lo que no quiere decir que en muchos casos estos sujetos que están siendo partícipes de movimientos y de expresiones, no hay como una intención consciente, ¿entiendes? Porque a veces se hace mucho el romanticismo en ese sentido. No, que uno cree a veces que la persona, no sé, que está haciendo casabe, por ejemplo, en Oriente de Venezuela, está, yo estoy haciendo una continuidad histórica, sino que es un proceso que está siendo interpretado desde distintos puntos de vista y eso. Y lo mismo pasa con la historia más lejana. Lo que pasa es que, por supuesto, hay que tener como más tacto y más humanidad para intentar dar una interpretación de ella, porque estamos más separados en términos de... A veces la separación genera una mayor racionalidad, o a veces es todo lo contrario. Y a veces ver un tema en vivo, como lo que está sucediendo actualmente en la humanidad, nos remueven más cosas, ¿entiendes? Nos pone de una perspectiva un poco más confusa, pero ese es el gran valor de la antropología, y tener un filtro también antropológico a la hora de enfrentar archivos y documentos, porque nos permite hacer el acto de, por lo menos, reflexión, de que, bueno, estoy viendo esto bajo qué esquema, o ese sujeto que escribió esto y que releyó ese archivo, ¿por qué lo hizo? Ese es el valor del enfoque antropológico del que concebimos en antropología como la antropología histórica, que también podría ser otro debate interesante para hacer. Y bueno, me gustaría que a modo de cierre nos dijeras cuál sería tu propuesta o punto de vista de esa enseñanza de la historia, o de las historias, no solo en Venezuela, sino en toda la región, validando toda esta diversidad atlántica y todas estas posibilidades. Sí, yo apuntaría pues inicialmente el reconocimiento de
de la historia de África como un elemento importante para considerar, para incluir en el currículum de educación en Venezuela. Es decir, yo creo que nosotros vamos a tener unos ciudadanos, unos sujetos menos racistas, más conscientes de sus propios valores culturales, si nosotros podemos pensar pues que la historia de África pueda llevarse a todos y cada uno de los venezolanos, ¿no? Y esto Sí. lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, con el caso de la historia indígena también ha pasado algo, una discusión que quizás ha sido mucho más relevante en el caso venezolano, que es el tema de la educación intercultural. Pero pareciera que la educación intercultural es solo para los indígenas y no para el resto de la población, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque entonces alguien pudiera después plantear, bueno, está bien, entonces demos historia de África, pero solamente para para las zonas que se reivindican como afrovenezolanas y para el resto no. No, yo Para lo creo que local. exactamente, para lo local, porque es Las justamente minorías. es las minorías, es subalternizar. Entonces, yo creo que así como lo que se propone hoy para la educación intercultural es justamente pensar que es una educación para todos, yo creo que repensar una historia más allá del paradigma de historia nacional es sumamente importante. Pensar Venezuela en sus conexiones con el Caribe, pensar Venezuela en sus conexiones con el mundo andino, con la Amazonía, y también pensar a Venezuela en sus conexiones con el continente europeo, sí, pero también con el continente africano. Así que en esa dirección yo creo que sería importante, uno, impulsar la investigación. ¿Por qué no? Pues empezar a tener centros en Venezuela que estudien historia de África, que estudien las conexiones de África con Venezuela, que estudien que esa idea que aparece muchas veces también en la documentación de negro, es una idea, es una gran casilla que homogeniza cosas que no son homogenizables, que son pueblos diversos, que África no es un país, que África es un continente diverso, con muchas poblaciones diferentes, con muchas tradiciones culturales. Entonces, yo creo que en la medida en que quitemos, digamos, el polvo que hay sobre la ventana que nos está haciendo mirar el continente africano, en esa medida vamos a poder ver con más claridad hacia África, pero también con más claridad hacia lo que es Venezuela, ¿sí? Hacia Venezuela en esa diversidad de voces que están allí y que lamentablemente la historiografía ha invisibilizado, y luego el Estado-Nación también, en su hegemónico control de la educación, también termina pues como afianzando esa invisibilización. Perfecto, Fidel, muchas gracias. También agradecer a los comentarios de Dora Dávila y a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Como saben, el video va a quedar grabado tanto aquí en IGTV como en mi canal de YouTube. Y bueno, Fidel, más que complacido por tu punto de vista, lograste de verdad concretar y ir al punto de muchos temas de reflexión. Y bueno, esa incentivación y eso, quitarnos todos esos velos, ¿verdad? Que a veces tenemos incluso personas que no se han acercado a la investigación, pero también personas que hacemos investigación cultural, que a veces no vemos todas las posibilidades, y me encantó mucho esa visión de ver el archivo como una mina de posibilidades y de redescubrir los archivos desde un ejercicio de la posibilidad. Es un punto de vista bastante válido y poderoso. Entonces, muchísimas gracias, Fidel. Vamos a seguir en contacto. Próximamente podemos hablar más del caso específico de la isla Margarita, Cubagua, y del tema indígena. También sería interesante ver esos hallazgos que en Brasil y que tú has logrado ir construyendo bajo tu investigación. Muchas gracias, Dora. Los comentarios, de verdad estamos muy de acuerdo con tu punto de vista. Y bueno, ya será en otra ocasión que logremos activar este diálogo continuo. Muchas gracias a todos y todas. Fidel, los invito también al martes con María Teresa Hernández. Tenemos etnomusicología y tradiciones musicales afro en Venezuela. Y bueno, continuamos con el programa. Un abrazo.